Imagina despertarte en una ciudad perfecta. Sales a la calle y todo está limpio, ordenado, silencioso. Los semáforos funcionan, los edificios brillan, los parques están cuidados, las carreteras son enormes. Pero no hay tráfico. No hay gente. No hay ruido. Solo el viento moviéndose entre rascacielos vacíos. Esta escena no pertenece a una película postapocalíptica ni a un experimento social. Existe, y se repite en distintos puntos de China. Durante años, el mundo ha observado con una mezcla de fascinación y miedo cómo en China surgían ciudades enteras sin habitantes. Ciudades diseñadas para cientos de miles, incluso millones de personas, que parecían desiertas. Las llamaron ciudades fantasma, y las imágenes se volvieron virales. Pero la historia real detrás de estas ciudades es mucho más compleja, más profunda y más inquietante de lo que parece a simple vista. Para entender por qué existen estas ciudades, hay que comprender cómo piensa China a largo plazo. Mientras muchos países planifican en ciclos de 4 o 5 años, China planifica en décadas. Su objetivo no es reaccionar al crecimiento, sino adelantarse a él. Desde finales del siglo XX, el país sabía que iba a experimentar una migración masiva del campo a la ciudad. Cientos de millones de personas dejarían zonas rurales para buscar trabajo, educación y una vida mejor en entornos urbanos. Ese movimiento humano no tenía precedentes. Ningún país en la historia había tenido que absorber tanta población urbana en tan poco tiempo. Para evitar el colapso de las grandes ciudades tradicionales, el gobierno tomó una decisión radical: crear nuevas ciudades desde cero. No barrios improvisados. No extensiones pequeñas. Ciudades completas, planificadas, modernas y funcionales. Con hospitales, universidades, centros financieros, zonas industriales, transporte público y viviendas para millones de personas. El problema es que construir una ciudad es mucho más rápido que llenar una ciudad. Así comenzaron a aparecer lugares que, desde fuera, parecían completamente vacíos. Calles sin peatones. Edificios sin luces. Centros comerciales sin clientes. Y aunque los medios occidentales lo interpretaron como un fracaso, para China era simplemente una fase intermedia. Uno de los ejemplos más icónicos es Ordos Kangbashi. Construida en una región rica en recursos naturales, Ordos fue concebida como una ciudad moderna que atraería inversión y población. Tenía todo lo necesario para funcionar como una gran metrópolis. Sin embargo, durante años, la mayoría de sus viviendas estaban vacías. No porque nadie las quisiera, sino porque los precios eran demasiado altos para la población local y la gente aún no tenía motivos suficientes para mudarse allí. Las imágenes de Ordos vacías se convirtieron en símbolo del exceso. Pero con el tiempo, la población empezó a crecer lentamente. No al ritmo esperado, pero sí de forma constante. Hoy, aunque sigue lejos de estar llena, ya no es la ciudad completamente desierta que se mostraba en los documentales. Otro caso llamativo es Tianducheng, famosa por su réplica de París y su Torre Eiffel. Cuando se construyó, estaba prácticamente vacía. Era común ver reportajes mostrando a unos pocos residentes viviendo entre edificios sin ocupar. Años después, la ciudad empezó a atraer familias, comercios y vida cotidiana. Lo que parecía un decorado absurdo comenzó a funcionar como una ciudad real. Este patrón se repite una y otra vez. Ciudades que nacen vacías, son ridiculizadas por el mundo y, con el paso del tiempo, empiezan a llenarse. Pero no todas lo consiguen. Aquí entra uno de los factores más importantes, la vivienda como inversión. En China, la propiedad inmobiliaria es una de las principales formas de ahorro. Mucha gente compra pisos no para vivir, sino para proteger su dinero. Esto provoca que millones de viviendas estén legalmente ocupadas, pero físicamente vacías.
No hay muebles, no hay personas, no hay vida, pero los pisos tienen dueño. Esto genera paisajes urbanos extraños. Ciudades con miles de edificios terminados, pero sin actividad visible. De noche, la falta de luces refuerza la sensación de abandono. Sin embargo, esas viviendas no están olvidadas. Están esperando. Otro factor clave es el matrimonio. En muchas zonas de China, poseer una vivienda es un requisito casi obligatorio para casarse. Padres compran pisos para sus hijos cuando todavía son adolescentes. Esos pisos pueden permanecer vacíos durante años hasta que llegue el momento de usarlos. Además, el sistema financiero chino fomentó durante mucho tiempo la construcción masiva. Los gobiernos locales obtenían gran parte de sus ingresos vendiendo terrenos a promotoras. Cuanto más se construía, más dinero entraba. Esto creó una dependencia peligrosa del sector inmobiliario. Durante años, este modelo funcionó porque el crecimiento económico parecía infinito. Pero cuando el crecimiento empezó a ralentizarse, las grietas se hicieron visibles. Promotoras gigantes acumularon deudas imposibles de pagar. Proyectos se paralizaron. Edificios quedaron a medio construir. Algunas ciudades fantasma dejaron de ser una fase temporal y se convirtieron en un problema estructural. El gobierno chino reaccionó imponiendo límites, restringiendo créditos y frenando nuevas construcciones. Pero el daño ya estaba hecho. En algunas zonas, la demanda nunca llegará. La población no crece, los empleos no aparecen y las ciudades permanecen silenciosas. Aún así, China no considera estas ciudades un fracaso total. Muchas están siendo reutilizadas. Se trasladan universidades enteras. Se crean polos tecnológicos. Se incentiva a empresas a mudarse. Se promueve el turismo. El objetivo es dar vida a lugares que fueron concebidos para el futuro. Estas ciudades fantasma son, en realidad, un experimento urbano a escala gigantesca. Un intento de moldear el futuro antes de que llegue. Algunas se convertirán en metrópolis llenas de vida. Otras quedarán como monumentos al exceso y a la planificación fallida. Lo inquietante no es que estén vacías, sino que existan. Que un país sea capaz de construir ciudades enteras sin saber si alguien las habitará dice mucho sobre su poder, su ambición y su forma de entender el desarrollo. Mientras el resto del mundo construye poco a poco, China construye a lo grande. A veces demasiado grande. Y en ese equilibrio entre previsión y exceso nacen estas ciudades silenciosas, esperando a que el tiempo decida si se llenarán de vida, o permanecerán vacías para siempre. Porque en China, incluso el vacío, está planificado.